Bienvenidos, esto es Ganadería a Pasto. Muchas gracias a todos. Recuerden compartir y hasta ahora a los que están empezando a conectar, vamos a empezar ya directamente con la charla. Estábamos haciendo un poquito de tertulia aquí con Juan Camilo. Buena tertulia, Juan Camilo, gracias. Y bueno, vámonos con la presentación, Juan Camilo. Aquí está la presentación, el público es tuyo. Muchísimas gracias y que aquí quedo pendiente para aprender qué es lo que tengo que hacer ahorita con todo mi sistema de distribución de agua, porque me estás ayudando. Gracias y adelante. Bueno, a todos los que apenas, digamos, en este momento se están conectando, también les quiero compartir, digamos, esta presentación. Si quieren que se las envíes a sus correos, con mucho gusto nos pueden escribir, me pueden escribir a mí al WhatsApp. Y bueno, todas, digamos, la invitación principal es que ustedes mismos puedan realizar, digamos, sus diseños, sus propios acueductos, porque soy un convencido de que nadie conoce mejor la finca que el dueño. Son ustedes, los propietarios, los que día a día se levantan a ordeñar sus propias vacas, a organizar sus ganados, y son ustedes las personas que mejor conocen todo su terreno. Veo por aquí que se conecta nuestro amigo Polo Viteri. Saludos a Polo en Ecuador. Ven, antes de que continúes, qué pena. Las personas que ya han estado más o menos saben cómo es la dinámica. Van a empezar a poner sus preguntas, yo las voy a anotar y luego al final yo se las transmito a Juan Camilo para que él nos las responda. Saludos a Polo, siempre agradecido por ese viaje a Manabí. Creo que cada vez que se conecte se lo va a tener que agradecer porque de verdad que nuestro primer encuentro, recuerden, ya, esto es otra cortina. Estamos en busca de patrocinadores, de personas que quieran tener 10, 12 conferencistas hablando de todo el tema de ganadería regenerativa. Ya tenemos las charlas, tenemos los conferencistas, así que pueden contactarse en Ecuador con Polo, aquí en Colombia conmigo, con Camilo, con diferentes personas como Nicolás en México, con Daniel. Todos estamos unidos desde México hasta Argentina para poder llevar a cabo nuestro segundo encuentro de ganadería regenerativa. Entonces, sin más, ya ahora sí, ya no más propagandas y Juan Camilo, adelante. Dale, Diego, ahorita que me preguntas por una bibliografía o unos libros interesantes para leer, les recomiendo mucho el libro que lanzó Azodoble que se llama Manual de Manejo Básico en Ganadería Tropical, de la autoría del doctor Antonio Landaeta y Merilio Montero. Un libro muy interesante, muy práctico y una guía muy sencilla para las personas que, digamos, están iniciando en temas ganaderos. Bueno, no siendo más, entonces comencemos la presentación. Dale, porque no hemos empezado, ya empezaron a llegar las preguntas. Dale, hermano, esa sí es la mayor... lo que sí le quiero decir es que nadie se guarde nada. Pregunten todo, que preguntando es que se aprende. Y como decía un gran maestro que tuve, no hay preguntas bobas o tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, comencemos. El tema que les vengo a traer hoy es el diseño y el montaje de sistemas de distribución de agua eficientes para proyectos de ganadería regenerativa. Aplica tanto para ganaderías extensivas como para pastoreo de ultra alta densidad. Esto es una necesidad que tenemos todas las ganaderías colombianas y que es un tema que ahorita con todo lo que estamos viendo del cambio climático, cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de agua y más escasa va a ser el agua día tras día, porque pues como bien saben estos fenómenos de cambio climático pues están cambiando los ciclos hidrológicos, entonces ya es muy difícil, digamos, de aquí en adelante saber o vamos a tener una afectación en los tiempos húmedos como tal, y este ciclo hidrológico se está cambiando por el tema de minería, por el tema del consumo extractivo, por el tema de las talas de los bosques, por todo el calentamiento global que nos está afectando y bueno, como pueden ver, pues esta es una ecuación estequiométrica que siempre me gusta traer a colación,
Pues aparte de ser ganadero, soy ingeniero químico. Entonces me gusta mucho combinar las dos profesiones y vemos que en la ecuación, digamos, de la fotosíntesis, nuestro negocio, tenemos que tener en cuenta que la ganadería en el trópico es un negocio netamente solar. Para poder tener pastura necesitamos básicamente 3 materias primas. La primera es tener un terreno, la segunda es tener dióxido de carbono o lo que naturalmente conocemos como CO2, que se da producto de la respiración celular de los mamíferos. Entonces siempre nosotros los humanos, cada vez que exhalamos, tenemos una gran descarga de CO2 y producto de toda la revolución industrial, las combustiones de nuestros vehículos, de las fábricas, pues siempre vamos a tener dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Entonces, cuando nosotros tenemos un terreno, ¿cierto? Hablando propiamente de la tierra, tenemos dióxido de carbono y vemos que para nosotros producir glucosa, una molécula de glucosa, requerimos 6 moléculas de agua. Esas 6 moléculas de agua, unidas con 6 moléculas de dióxido de carbono, nos van a formar una molécula de glucosa y van a liberar oxígeno, que es el que finalmente respiramos y respiran todos nuestros animales. La glucosa es transformada por los mamíferos, específicamente en este caso las vacas, para la producción de una proteína animal de alto valor biológico para el hombre. Entonces, siempre en todo predio ganadero necesitamos agua para que los animales puedan beber y nuestros terrenos también necesitan de este ciclo hidrológico para poder producir esa fuente de alimento natural que tenemos en el trópico, afortunadamente, que es a base de pasto, que finalmente es el que cosechan nuestros rumiantes para ser transformados en carne o en leche. Entonces, aquí se viene, digamos, o se centra lo fundamental de la charla. Diego, ¿me escuchas bien? Diego. ¿Sí? Te escucho, es que había puesto el micrófono. Ok. Sino que se le estaban diciendo por aquí que se escucha periódicamente el ruido de viento. Ah, no, es por eso yo lo tenía en mute, porque es que con este calor me tocó prender el ventilador. Ah, listo. Dale, continúo entonces en la charla. Si en algún momento me escuchan intermitente o algo no se entendió, nos pueden poner ahí en los comentarios para hacer, digamos, de pronto un poquito más de hincapié. Entonces, entrando en materia, nosotros inicialmente siempre tenemos que saber cuál es el consumo hídrico que tienen nuestros animales. En este caso, entonces, les pongo una tablita donde tenemos el consumo de agua en litros por día para distintos tipos de ganado. Entonces, tenemos que las vacas que tenemos en ordeño consumen diariamente entre 90 y 115 litros de agua. Los toros adultos entre 60 y 80 litros. Machos y hembras mayores de 2 años. Tenemos entonces aquí lo que son animales de levante, consumen entre 40 y 50 litros de agua al día. Y los terneros, que tenemos machos y hembras menores de 2 años, entre 35 y 45 litros al día. Y los terneros menores a 1 año, entre 20 y 30 litros. ¿De qué depende, digamos, el valor inferior o el valor superior del consumo de agua? Depende de las condiciones medioambientales que cada uno tenga. Entonces, aquí nos vemos, el consumo está directamente ligado o es directamente proporcional a 3 variables. La primera, ¿cuánta es nuestra radiación solar que tenemos en nuestra finca? Como podemos ver, por ejemplo, en zonas como en La Guajira, tenemos una alta incidencia de radiación solar. Y otro tema, otra variable que es fundamental en este tema, viene siendo la humedad relativa. Y tercero,
es el agua o el contenido de agua que tenemos dentro de nuestras pasturas. Como sabemos, digamos en época de invierno, nuestros pastos pues obviamente tienen un contenido celular de agua interesante, por lo cual en el invierno es muy, digamos que es muy recurrente, muy regular que el consumo de agua disminuya, mientras en época seca, digamos en verano, pues vamos a tener una alta rata de consumo de agua. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que para lechería especializada y para el doble propósito, producir 1 litro de leche requiere entre 2,5 y 5 litros de agua adicionales. Entonces, por eso lo que son los temas de ganaderías especializadas y los doble propósitos son las dos actividades que consumen, digamos, o tienen un consumo de agua mucho mayor. Cada cual tiene que determinar el propio consumo de agua y esto pues ahorita les hago una anotación, se realiza digamos relativamente sencillo. Otro aspecto digamos fundamental y lo importante de los ciclos hidrológicos es que tenemos que tener en cuenta que los países que estamos en el trópico tenemos una incidencia anual, ya sea de fenómenos del Niño o fenómenos de la Niña. Siempre estamos en el trópico, siempre estamos a merced de los cambios de estos dos fenómenos, y son dos fenómenos muy bien conocidos en el país, pero siempre, año tras año, no nos preparamos lo suficiente y tienen una gran incidencia en las pérdidas en los predios. Entonces aquí les traigo una gráfica que nos la entrega la Dirección de Planeación de Fedegan, donde vemos cómo el fenómeno del Niño que ocurrió en septiembre del 2009 y abril del 2010, pues dejó más de 73.000 animales muertos, 1.388.000 cabezas de ganado que tuvieron que ser desplazadas a otros terrenos, el famoso fenómeno de la transhumancia, y vemos que tenemos unas hectáreas afectadas por más de 8 millones de hectáreas. Contrasta también, digamos, con el fenómeno de la Niña. Entonces, cuando en el fenómeno del Niño tenemos un déficit de lluvias, vemos que el fenómeno de la Niña es más contundente en hacer daños en nuestras ganaderías. Entonces, casi que se duplicó el número de animales muertos. Pasamos de 74.000 animales muertos a 161.000. Pasamos de tener un desplazamiento de animales de 1.388.000 a 2.068.000 reses, y vemos que las hectáreas afectadas fueron tan solo 1.300.000. Es decir, tenemos una afectación que en terrenos es 6 veces menor, pero comparado con el fenómeno del Niño, pero los efectos son el doble comparado con el fenómeno del Niño. Nuevamente nos repite el fenómeno de la Niña en octubre del 2011 y marzo del 2012, dejando a su paso 46.000 animales muertos, un desplazamiento de más de 735.000 reses y una afectación de 439.000 hectáreas aproximadamente. Nuevamente nos llega el fenómeno del Niño en el 2014, donde tenemos una afectación de 57.000 animales fallecidos, un desplazamiento de 658.000 animales y unas hectáreas que calcularon en 3.318.000 afectadas. Nuevamente viene el fenómeno del Niño en el 2015 y en el 2016, nos deja 40.000 reses muertas, 778.000 animales desplazados y una afectación en hectáreas de 2.961.000. Sumando entonces los fenómenos del Niño de entre septiembre del 2009 y 2016, tenemos un total de 378.000 animales fallecidos, más de 5 millones de cabezas desplazadas y una afectación en más de 16 millones, teniendo en cuenta que estos fenómenos no van a desaparecer y cada año van a ser más devastadores. En estos momentos estamos atravesando la costa norte colombiana un fenómeno del Niño que nos tiene asustados. Y lo peor no termina este año. Según los modelos estadísticos
y de información que vemos históricamente reportada en el IDEAM y en el NOAA, la Agencia Nacional Oceanográfica de Estados Unidos, el verano que se viene, que se nos avecina en el 2021, va a ser de los más serios como los que vivimos en la época de racionalización en el año 97, 98, 99, perdón. Entonces, mi invitación es a que este año se aprovisionen de agua y tengan en cuenta que el próximo año vamos a tener un verano muy fuerte porque las precipitaciones este año van a estar por debajo de los promedios históricos. Por tanto, el agua que podemos almacenar en nuestras reservas, pues en nuestras aljibes, en nuestros agüeyes, en nuestras fuentes, digamos, de abastecimiento de agua, pues no van a alcanzar sus niveles en lo que históricamente hemos manejado en nuestros predios, por tanto vamos a tener un déficit de agua. Y la importancia, digamos, más grande del agua es que, digamos, me parece más crítico no tener agua para consumo a los animales que la misma pastura, es decir, un fenómeno que nosotros nos tome un fenómeno climatológico, digamos, de estrés hídrico, llamémoslo concretamente, que nos coja un verano sin mucha comida, pero tenemos agua en abundancia en los bebederos, pues los animales se sostienen con el consumo del forraje seco, el heno en pie que llamamos, pero con sus bebederos llenos y con su sal, los animales se sostienen, incluso pueden ganar peso. Pero si en la finca nos quedamos sin agua, teniendo en cuenta los altos volúmenes de agua que requieren nuestros animales de consumo diario, pues un día de sequía en una res equivale más o menos a 15 días de producción. Y en temas, digamos, más sensibles todavía, como son la cría, pues tener un animal que aguante sed durante un día, pues esto nos puede repercutir pues gravemente en las finanzas de nuestras empresas ganaderas, por el tema de abortos, por el tema de reabsorciones, y porque son animales que no se van a recuperar. Un animal sediento en una temperatura de 38, 40 grados, con una humedad relativa superior al 60%, es un animal que inmediatamente se nos va a derrotar, se nos va a caer al día siguiente y va a ser imposible pararlo. Por más suero que les apliquemos, por más antihistamínicos que tengan, son animales que no vamos a volver a recuperar. Entonces, para todo el tema del manejo del recurso hídrico, pues tenemos afortunadamente muchos materiales. Entonces vamos a emplear, digamos, todo el tema de la madera. Podemos hacer tanques en concreto con arenas y gravas. Utilizamos toda la tecnología de los materiales plásticos, todo lo que son reservorios fabricados en polietileno. También hacemos uso de los materiales geosintéticos y los polímeros, y nuestra gran salvación, que es el polietileno, y poder lograr contar con protección ultravioleta que hace que nuestros materiales que empleemos en nuestros acueductos pues duren más. Como tenemos, o digamos, siempre debemos apuntar, es mirar siempre y planificar nuestras ganaderías como un proyecto. Esto es una empresa, tierra, como decía mi padre, no vuelve a nacer. La tierra que está la tenemos que cuidar, y año tras año son muchísimos los millones de hectáreas que se encuentran en procesos de desertificación, y cada vez anualmente la FAO nos reporta millones de hectáreas que ya no están en uso por el proceso de desertificación. Por tanto, el mayor activo que tenemos o que contamos los ganaderos es poder tener nuestros terrenos. Siempre entonces debe ir de la mano acompañado de un proyecto. Aquí les traigo a colación una finca. Este predio tiene 36 hectáreas y vemos en la gráfica de la izquierda las dos fuentes de agua. Aquí en estos predios no contamos con nacimientos de aguas, cosa, digamos, que gran parte de Colombia pues se ve afectado porque no tenemos nacimientos propios de agua como
como si, digamos, contrasta con la abundancia de agua que se encuentra, digamos, en ciertos departamentos como Antioquia, que pues afortunadamente departamentos como Antioquia, Cundinamarca y el mismo Valle del Cauca y el Caquetá, toda esta zona, pues cuenta con muy buenas fuentes de aguas propias, nacimientos en sus propias fincas, pues esto es una gran bendición. Nosotros en la costa norte colombiana no tenemos esta fortuna de tener un agua viva dentro del predio, entonces debemos nosotros de cosechar el agua que vamos a emplear en los meses de sequía. En nuestro caso o en nuestra zona estamos hablando de más o menos 7 meses de verano, y tenemos aquí conectadas personas, por ejemplo, en la zona de La Guajira, donde se les prolonga el verano por más de 12 meses, incluso hubo años donde la sequía duró más de 24 meses. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de darle un buen uso al agua, y como movemos altos volúmenes de agua, pues el mover agua como tal es costoso. Por eso es que los países lecheros, digamos Nueva Zelanda y toda esta parte de países que tienen sobre oferta de leche, pues siempre la forma de importarla a los países donde es deficitaria es por medio de leche en polvo, porque movilizar o transportar agua es muy costoso. Lo mismo sucede en los predios ganaderos. Entonces, ahorita van a ver una cuenta. Propiamente vamos a ver el análisis de una finca donde vamos a poder ver y calcular todos juntos cuánto es el consumo de agua, y se van a asustar de la cantidad tan alta de agua que consumimos en la ganadería. Entonces tenemos que ser muy eficientes en la forma como almacenamos, cómo transportamos y cómo repartimos y le damos a los animales esa agua. De ahí viene, digamos, un dicho famoso que dice que el agua, que el ganado no debe de ir al agua, sino que el agua debe ir al ganado. Entonces tenemos que aprovechar, digamos, todo este nuevo boom de materiales que tenemos, y podemos hacer reservorios muy económicos. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo membranas en PVC que lo que hacen es lograr recubrir el terreno para que el agua no se nos infiltre. Esto, por ejemplo, este tipo de membranas las empleamos nosotros en los departamentos del Cesar. En el Cesar hay una percolación muy grande en las represas, entonces tenemos que sellar el suelo, y pues hay distintas alternativas. Se podría usar bentonita para sellar o utilizar este tipo de geomembranas que lo que hacen es un recubrimiento de la tierra para que el agua no se infiltre. Obviamente esto debe ir acompañado de un experto, porque no siempre empleamos las membranas. Ahorita les voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un nacimiento de un agua en la finca, pues encontré haciendo un jagüey, haciendo una represa, me encontré un nacimiento, y pues yo no podía sellar ese nacimiento porque hice un análisis físico-químico a esta agua y encontré una gran carga de minerales que me optimizó el recurso de suplementación que doy con sal. Entonces pasé de emplear sales al 8%, y de un bulto, estamos hablando de bultos de 85.000 pesos, pasé a dar una sal casi que al 2, con un costo por bulto de 40.000 pesos. Entonces, en esta parte de la finca, pues pude ahorrar en tema de sal más de un 50%. Entonces, todo debe ir de la mano y asesorados pues, para no cometer errores. Aquí tenemos una bolsa de agua de material, son fabricadas en PVC y con filtro UV, entonces podemos aprovechar las caídas naturales que tienen nuestras casas, nuestras pesebreras,
y almacenar esta agua lluvia en este tipo de bolsas. Son bolsas que vienen desde 100 litros y las más grandes son de 100 metros cúbicos. Son bolsas muy económicas comparado, digamos, con lo que cuesta realizar una represa en un predio, y hay fincas donde, pues por la topografía que encontramos en nuestro país, donde es imposible pues tener una retroexcavadora o algún tipo de maquinaria amarilla. Entonces estas bolsas son muy prácticas y permiten que nosotros podamos cosechar toda el agua lluvia, que tiene una ventaja muy grande, y es que el agua lluvia es un agua que tiene muy buen nivel microbiológico. Entonces son aguas pues que nuestros animales pues van a tener muy buena acogida pues por parte de nuestras reses. Aquí les traigo la forma en que nosotros realizamos los acueductos. Nos gusta siempre que el retorno de la inversión de los acueductos que diseñamos y montamos, pues el retorno de la inversión sea menor a un año, y que podamos contar con estos acueductos con un mínimo de 20 años. Tengo mangueras enterradas en mi finca desde el 2002 y están en perfectas condiciones, 18 años después, y todavía me trabaja y libré la inversión en menos de un año. Entonces, esto es lo que buscamos ahora. En países como Colombia, conseguir manguera es muy sencillo, pero tenemos, por ejemplo, países donde es más costoso una manguera de polietileno que el mismo PVC. En Ecuador, por ejemplo, cuando estuvimos, donde Leopoldo Viteri y nuestro amigo Juan Luis Cedeño, pues nos dimos cuenta que habían zonas donde salía más costoso comprar las mangueras de polietileno que el mismo PVC, porque pues la industria local tenía muy buenos precios del PVC y el flete, digamos, de las mangueras pues le salía muy costoso. Pero aquí en Colombia afortunadamente contamos con manguera, y es una manguera que es de polietileno, la cual un rollo de pulgada de 100 metros tiene un costo aproximado de 98.000 pesos. Entonces, mientras que 100 metros de PVC pues requeriríamos alrededor, un tubo de pulgada viene de 6 metros, pues entonces necesitamos una buena cantidad de PVC que lo hace inviable financieramente para un retorno ligero de la inversión. Entonces, para tener, digamos, esos mismos 100 metros en PVC, pues requerimos aproximadamente 17 tubos, y 17 tubos que nos están costando más o menos cada uno a 9.000 pesos, 10.000 pesos en 17 tubos, pues ya tenemos 170.000 pesos versus 100 metros de manguera que nos cuesta 100.000 pesos. Entonces tenemos aquí directamente ya un ahorro de 70.000 pesos por cada 100 metros de acueducto, y no solo podemos, digamos, contabilizar por el costo del material, sino también por el costo de la mano de obra. En partes donde podamos hacer uso de un tractor, 100 metros de manguera se entierran en 5 minutos, mientras que 100 metros de PVC, pues nos podemos tardar aproximadamente 6 horas, dependiendo del terreno. Si el terreno es pedregoso, pues imagínense ustedes abrir una zanja para enterrar esa manguera, cuánto cuesta en mano de obra. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que las mangueras en polietileno también encontramos una referencia que trae un recubrimiento UV, que tiene la gran ventaja que ya no necesita ser enterrada. Este tipo de mangueras las utilizamos, por ejemplo, en zonas de alta pendiente, donde es imposible realizar, digamos, enterrar esa manguera con un tractor, porque siempre pues
lo que pensamos en los costos. Siempre, pues nosotros nos medimos mucho por el costo y tenemos proyectos llave en mano de 70 hectáreas donde el acueducto pues cuesta aproximadamente 8 millones de pesos, mientras que si lo hiciéramos en PVC pues casi que se triplicaría el precio. Entonces usamos este tipo de mangueras y en parte, digamos, en predios donde no hay necesidad de, o sea, podemos aprovechar los mismos accidentes geográficos, utilizamos estos tanques de polietileno litros. Entonces, al lado, digamos, de los tanques o al lado del GPS, tenemos entonces el collarín, que es el que estamos viendo de color verde. Este collarín abraza la manguera y luego vemos el hidrante, que viene siendo este. El hidrante es el de tapita verde y es el cual nos permite, digamos, poner la salida de agua a los potreros que queramos llevar. Siempre vamos acompañados, digamos, en todo el diseño. Necesitamos saber siempre la altura sobre el nivel del mar, porque todos los sistemas que nosotros diseñamos son o digamos, la forma de mover el agua es a gravedad. No hay nada más económico que desplazar agua con la acción de la gravedad. Entonces, pues siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la altura sobre el nivel del mar, porque los tanques debemos de ubicarlos en la parte más altas de la finca para que toda la distribución del agua pues se haga por acción de la gravedad. Aquí les explico, digamos, cuáles son las partes de nuestro sistema, de nuestro acueducto. Entonces tenemos aquí el collarín. El collarín es el que abraza la manguera. La manguera entonces tiene por dentro el agua. Este collarín nos permite perforar en una salida de 3/4 o de pulgada, dependiendo del diámetro que se tenga en la manguera. Luego entonces el hidrante se va conectado a ese collarín y el hidrante entonces es el que nos hace las veces de sellado. El hidrante es como el símil con el flotador de nuestros sanitarios. Entonces, la bayoneta va conectada dentro del hidrante y es la que hace que nos lleve el agua al bebedero. Ahorita les explico bien mecánicamente cómo funciona. Lo que usamos para hacer las uniones y todo el tema de uniones entre mangueras, entonces utilizamos acoples rápidos, lo que nos permite hacer una conexión de manguera a manguera en menos de 5 minutos. Entonces, el acople unidireccional nos permite hacer la unión entre dos mangueras y la T nos permite entonces hacer otras derivaciones dentro de la misma red. Como pueden ver, las uniones traen sus distintos empaques, traen sus O-rings, lo cual hace que nuestras redes puedan soportar más de 30 libras de presión. Por tanto, cuando trabajamos con acción de la gravedad, pues no podemos garantizar ese sello. Los acoples rápidos, todos son de fabricación nacional y también utilizamos ventosas. Las ventosas en los sistemas son necesarias porque es muy común o digamos es frecuente, puede suceder que hayan fugas de agua, ya sea porque una res dañó el flotador de los bebederos plásticos y los tanques se nos vacían. Entonces pues cuando los tanques quedan vacíos, pues la manguera se llena toda de aire y las ventosas entonces nos permiten sacar el aire de toda esa manguera para que la red pues vuelva a proveer de agua a todos los animales. Por aquí me están preguntando que cómo se calcula la altura del tanque para que el agua llegue por gravedad a todos los potreros. Ya mismo, pues ya en breve les explico cómo
cómo funciona. Entonces vamos a hacer a continuación cuántos serían los cálculos aproximados de consumo de agua de un hato. En este caso les traigo un ejemplo, bueno, un proyecto el cual desarrollamos en el municipio de Coveñas, específicamente en este predio. Es una finca de 70 hectáreas, la cual no contaba con el sistema hidráulico ni tampoco con todo el tema de cercas eléctricas. Me están preguntando aquí que a qué distancia debe ir cada ventosa. Las ventosas, como tip, las ventosas deben de ir instaladas en los cambios de pendiente. Es decir, cuando yo estoy en un valle, la ventosa debe de ir cuando el valle empieza a descender y debe ir ubicada otra justo cuando empieza a ascender. Ahorita en una grafiquita les muestro dónde van instaladas las ventosas y esto nos permite sacar el aire de una forma sencilla y poder, digamos, volver a llenar toda la manguera de agua. Entonces volvemos aquí entonces a la parte de los cálculos. Tenemos que un macho, un ganado, un animal macho de 300 kilos consume aproximadamente entre un 10 y un 12% de su peso vivo en agua cada día. Entonces un animal de 300 kilos pues está consumiendo aproximadamente 36 litros de agua a día. Si en este predio manejamos un lote de 200 reses, entonces el consumo de agua diario aproximadamente en esta finca es de 7.200 litros de agua. ¿De qué depende de que suba o de que disminuya? Lo que les venía contando ahorita. El consumo de agua se ve muy afectado, digamos, por la temperatura que manejemos en nuestros predios y por la humedad relativa que tengamos. Pero para unas cuentas, digamos, iniciales, calculamos entre un 10 y un 12% del peso vivo. Entonces, en esta finca tenemos 7.200 litros de agua. Estos 7.200 litros de agua a día al mes equivalen a 216.000 litros de agua y al año equivalen a 2.628.000 litros de agua. Teniendo en cuenta que un metro cúbico de agua equivalen a 1.000 litros de agua, entonces tenemos que el consumo anual de agua en esta finca es de 2.628 metros cúbicos de agua. Entonces, miramos que no es una cifra menor el consumo de agua que tenemos en la ganadería, teniendo en cuenta que una casa de 4 habitantes, 4 personas, tiene un consumo promedio de 20 metros cúbicos al mes. Entonces, teniendo en cuenta que una casa de 4 personas pues consume 20 metros cúbicos de agua, vemos que en esta finca de 70 hectáreas que maneja 200 cabezas de ganado, pues consume 2.628. Esto equivale al consumo de 131 hogares. Entonces, por eso tenemos que ser muy eficientes en cómo vamos a hacer el transporte de esta agua, porque si lo hacemos con combustibles fósiles, pues va a ser bastante costoso. Por eso empleamos la gravedad. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos 2.628 metros cúbicos de agua? Entonces aquí viene el inventario de recursos hídricos. Cada ganadero tiene que saber cuál es su fuente de agua. Entonces, si tiene un nacimiento propio dentro de su predio, si cuenta con, digamos, la licencia para tomar el agua de un lecho, de un río, de un caño, si tiene sus propios pozos porque tiene agua subterránea, o si tiene jagüeyes, o si la tiene que cosechar como en nuestro caso y guardarla en represas. Entonces cada uno debe hacer su inventario de recursos hídricos, tener muy presente y tener en cuenta que los que poseen aguas propias o nacimientos dentro de sus predios tengan en cuenta cuánto o digamos cómo varía o cómo fluctúa este nacimiento de agua durante todos los meses del año.
porque como pues es bien, o como bien saben, pues en invierno ustedes pues van a tener mayor caudal de esa agua viva, pero en el verano de pronto el afloramiento pues ya el caudal se les puede disminuir en más de un 50%, incluso he visitado predios donde en el verano esos nacimientos se secan. Entonces tienen que tener en cuenta esto para saber si el recurso hídrico que tienen propio pues les es suficiente para abastecer todos sus ganados. Luego entonces, o digamos ya para traerles a colación, pues es muy importante que sus fuentes de agua pues puedan ustedes saber cuánto volumen de agua pues tienen en sus reservorios. Aquí hacemos uso de la geometría común y corriente, entonces si su agua, digamos, tiene forma geométrica de una piscina, entonces vemos la figura geométrica que más se asemeja a esto, pues es el ortoedro o un cubo. Para los que tienen aguas vivas, pues lo calculan en forma cilíndrica, pues porque los pozos, pues las bolsas de agua en los pozos, pues muchas veces no puede ser calculada, pero sí pueden calcular, digamos, la salida de esa agua. Entonces, pues aquí lo hacemos un cilindro. Y bueno, digamos que tenemos este tipo de geometrías donde sencillamente pues podemos sacar cuál es el volumen de un reservorio de agua. Entonces, para el tema del cubo, pues simplemente es el lado a la potencia 3. Para el tema del cilindro, pues es el pi, que es 3.1416 por el radio del tubo. En este caso el radio pues es la mitad del diámetro y la altura pues viene siendo la altura de la columna de agua que ustedes manejen. Y bueno, es algo pues relativamente sencillo de sacar, ubicar no es nada del otro mundo. Y les traigo entonces aquí a colación una de nuestras represas. Como pueden ver, pues la represa tiene, digamos, esta forma geométrica. Entonces, digamos que la figura geométrica que más se asemeja pues es esta figura geométrica. Entonces, tenemos que, para nosotros saber cuál es el volumen de esta represa, pues simplemente saber cuál es la altura promedio de esta represa, saber cuál es el ancho que se mide con una cinta y cuál es el largo, que pues también lo podemos realizar midiéndola con cinta. Entonces se puede medir con un metro común y corriente. Digamos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cogemos un metro de 5 metros y medimos con pita, sea cabulla o con un lazo, 50 metros. Entonces ya sabemos, pues es una forma muy sencilla de hacerlo en campo. Nosotros contamos con un GPS que nos calcula el área de una forma exacta, pero digamos que para una persona que no posea pues un GPS, pues tenemos muchas aplicaciones por celular que nos permiten medir áreas de una forma muy precisa, o se puede hacer como en el método antiguo, que es midiéndola con un metro o con una cinta. En este caso, entonces, esta represa tiene un área de 8.000 metros cuadrados y tiene una profundidad promedio de 11 metros y medio. Entonces, en esta represa como tal, podemos almacenar 92.000 metros cúbicos de agua. Esto, entonces, ¿a qué equivale? Aquí viene ya, entonces, todo, digamos, todo el tema de cosecha de agua. Y es que tenemos que aprovechar muy bien, digamos, esos periodos donde tenemos pues caída de agua lluvia, ¿cierto? Entonces, en este caso, para nosotros llenar esta represa de 92.000 metros cúbicos, pues requerimos de 90 milímetros de agua, es un aguacero fuerte, en un área de captación de 10 hectáreas. Entonces, cada de 90 milímetros en un área de captación de 10 hectáreas, pues nos está entregando 9.000 metros cúbicos de agua a la represa. Y si dividimos el volumen que requerimos
de llenar la represa, que es 92.000 metros cúbicos, lo dividimos entre 9.000 metros cúbicos, pues nos damos cuenta que para llenar esa represa requerimos de 920 milímetros de agua. Entonces esos 920 milímetros de agua los tenemos que llevar con esa cifra, la contrastamos con la cantidad de pluviometría que tenemos en nuestra finca. Entonces nos damos cuenta que nuestra zona, en un tiempo, digamos, de fenómeno del Niño, lo que nos llueve anualmente solo es entre 750 y 900 milímetros de agua. Entonces, en tiempos de fenómeno del Niño, pues esta represa no se va a llenar a su máxima capacidad, pero está calculada para soportar 2 fenómenos del Niño consecutivos. Es decir, está diseñada para soportar años de 700 milímetros de agua, lo cual hace que nuestra producción nunca se vea afectada por escasez de agua. Entonces, tienen que tener en cuenta esto porque generalmente los déficits de agua salen a relucir en el peor momento, y es en las crisis. Y en una finca, digamos, el área, esta represa abastece 88 hectáreas, y tener 88 hectáreas vacías durante 6 meses, pues le deja una pérdida financiera bastante grande a cualquier empresa, y esto es lo que tenemos que optimizar. Entonces la invitación es a que cosechemos el agua, y ya les voy a enseñar, digamos, formas o métodos de cosechar agua para que puedan ustedes cumplir sus requerimientos hídricos. A continuación les muestro una gráfica de curvas de nivel de una finca que, como pueden ver, finca que está entre 0 metros sobre el nivel del mar y 10 metros sobre el nivel del mar. Es una tierra baja. Como les digo, estamos ubicados en Momil, Córdoba. Y como pueden ver, esos cerros o esos accidentes geográficos que se ven en rojo y en amarillo son montañas que, como podemos ver, la más alta está a 75 metros sobre el nivel del mar, que es la primera que vemos de izquierda a derecha. La segunda montaña estamos a 50 metros sobre el nivel del mar, la tercera a 20, la otra a 25. Entonces, ¿cuál es el fenómeno, digamos, en este predio? Todo el agua ingresa desde el lado derecho a buscar la caída en la ciénaga, que está a 0 metros sobre el nivel del mar, que es lo que vemos en esta gráfica de color azul. Entonces, tenemos que todas las aguas de escorrentía vienen desde la zona verde hasta la parte azul, que está a 0 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que en esta gráfica vemos que en esta finca las represas tenemos que hacerlas en la parte de adelante. Esta fue la que les enseñé en el plano del proyecto. Como pueden ver, las represas están ubicadas en la parte de adelante, esas 2 represas. Una de las represas es, digamos, como la represa de uso común. Esperemos que lleguemos a la diapositiva que les quiero mostrar. Como pueden ver, las represas están hechas en la parte de adelante de la finca para captar todas esas aguas de escorrentía de los vecinos. Entonces, estas represas nosotros las llenamos con 2 aguaceros. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra área de captación es mayor de la misma área de la finca, teniendo en cuenta que tenemos que contar, digamos, con el agua del vecino. Entonces, ahí es donde nos tenemos que aprovisionar. Si ustedes ubican sus represas o sus almacenamientos de agua donde hay grandes escorrentías de agua, pues esto hace que ustedes con 2 aguaceros de 90 milímetros, es decir, 180 milímetros, pues ya llenen sus fuentes de agua.
caso muy distinto, tener que esperar los 920 milímetros de agua que requeríamos. Entonces, por eso les hago mucho hincapié en cosechar agua. Y la mejor forma de cosechar agua es recogiendo todas las aguas de escorrentía de los vecinos. El agua siempre busca la parte más baja para moverse. Y ustedes en sus fincas pues pueden ubicar esto fácilmente. ¿Cómo? Viendo la seña de los árboles. Los árboles en la parte inferior nos muestra, si está más negro, nos muestra que por ahí hay un agua escorrentía. O sencillamente los invito a que después de un aguacero de 50 milímetros se monten en sus caballos o caminen en su finca y se den cuenta por dónde fluye el agua. Donde haya mayor paso de agua, ahí es donde su zona es más baja. Incluso lo podemos ver después de los fuertes aguaceros cuando tenemos unos empozamientos. En estos empozamientos es donde es el punto óptimo para ubicar los jagüeyes o las represas. Como pueden ver, entonces ahí hicimos las represas en las partes de adelante, teniendo en cuenta las curvas de nivel del predio. Esas curvas de nivel se pueden realizar, pues, digamos, tenemos tres formas. Una es accediendo, digamos, a los planos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que son muy económicos, valen 30.000 pesos y le muestra las curvas de nivel de sus fincas. Lo otro es utilizar satélites y herramientas gratis como son Global Mapper, que nos permiten ver este gráfico que les estoy mostrando en estos momentos. Otra forma es hacerlo con un nivel, digamos, como lo hacen los constructores, un nivel de una manguera de agua transparente, y se pueden realizar también, incluso da muy buena fiabilidad, es un poquito laborioso, pero no es nada del otro mundo. Y digamos también la experiencia de ustedes pues en sus fincas, ustedes saben cuál es la parte más baja, donde se les empoza el agua, y aquí entonces es donde, digamos, debemos de aprovechar ese conocimiento que ustedes tienen de sus predios. Por eso, pues siempre lo he dicho, en todo diseño debe ir muy de la mano del dueño y las personas que día a día viven en esa finca, porque ellos saben por dónde son estos cruces de agua. Y de todas formas, pues digamos que con mucha herramienta que tenemos, con los satélites que tenemos gratis en estos momentos, hay herramientas que nos dicen la altimetría muy fácil con un celular. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Esta tierra este proyecto son 88 hectáreas y como pueden ver en las curvas de nivel, esperemos que actualice, que veo que todavía está en la diapositiva anterior. Juan, perdón, te interrumpo. Contame, Diego. ¿Cómo vamos de la presentación? Para ver si vamos por ahí tenemos 10 minuticos más de pronto para poder ir a las preguntas, si quieres. ¿Cómo? Son como muy específicas, entonces como para darle a la gente pues como ideas y podamos, antes de que pues la gente empiece. Listo, en 10 minutos termino. Aló. Diego, se me fue el audio ahí. Contame. No, dale, adelante, ahí estamos. Listo. Entonces, en este proyecto, como pueden ver, es una tierra muy plana. La parte más alta de este terreno son las partes naranjadas. Entonces, aprovechamos esos accidentes geográficos para ubicar los hidrosilos, para poder, digamos, ya llevar todo el agua por gravedad. Es una finca que la parte más alta está a 8 metros sobre el nivel del mar. Pues, digamos, en la parte llana, la altura máxima son 10 metros y la parte más baja está a 2 metros, pero vemos que hay tres accidentes geográficos. Tenemos tres montañas, una tiene 12 metros sobre el nivel del mar, otra tiene 14 metros sobre el nivel del mar y la otra tiene 22 metros sobre el nivel del mar. Alguien me preguntaba ahorita que dónde se ubicaban los tanques o los hidrosilos o el sistema principal de abastecimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta que en topografía, digamos, plana, donde la pendiente es un 5 a 10%, solo con 4 metros de altura hidrostática logramos darle agua por 3 kilómetros, como regla mnemotécnica. Entonces, en esta finca, por ejemplo, ubicamos los tanques a 14 metros sobre el nivel del mar y con eso logramos
como estamos en la parte más alta, 14 metros, llevar agua a esos potreros que están en la parte inferior. O sea, todo desde, podemos llevar agua en todos los potreros que estén a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos que en esta finca, que son 88 hectáreas, pues ubicando los tanques en la montaña de 14 metros, pues es suficiente para llevarle agua a gravedad a cualquier esquina de esa finca. Incluso si por algún motivo el predio fuese más grande, por decir algo, 200 hectáreas, entonces hubiésemos ubicado los tanques no en la montaña de 14 metros, sino en la de 22. Entonces esos 8 metros adicionales nos permiten llegar a esas 200 hectáreas. En fincas donde son de mayor altura, perdón, de mayor extensión, digamos terrenos de 500, 1000 hectáreas, lo que hacemos es subdividir los sistemas. Entonces, simplemente poniendo en serie los tanques, pues ya logramos llegar a toda la finca de una forma económica. Estos son los tanques, digamos, los hidrosilos que hacemos en cemento. No necesariamente tienen que ser en cemento, pues en este caso los hicimos en cemento, pues porque en su momento los tanques en polietileno pues no eran tan baratos como ahora. Por aquí me dice Liz que repita la regla, pues en fincas donde la topografía tiene un 5 o un 10% de pendiente, por cada 4 metros de altura podemos llegar al agua a 3 kilómetros. En tubería de pulgada, con un caudal aproximadamente de 5 litros por segundo, y esto nos permite abastecer grandes lotes. Los lotes, digamos ahorita los ejemplos que les voy a poner son lotes de 200 reses y se realiza el abastecimiento perfectamente. Entonces aquí tenemos, digamos, los hidrosilos. Como pueden ver, lo que buscamos es que sean lo más altos posible, porque esta altura es la que nos va a hacer o nos va a llevar la presión en el sistema para distribuir el agua por gravedad. Entonces, como pueden ver, estos tanques tienen 8 anillos. Cada anillo es de 50 centímetros, entonces estos tanques tienen 4 metros de largo. Estos 4 metros de alto, y teniendo en cuenta que estábamos ubicados en la montaña de 14 metros, pues ya nos ubica o nos pone, digamos, naturalmente, nos subió el agua 14 metros más. O sea, la montaña tiene 14 metros más 4 metros del tanque, tenemos entonces aproximadamente 18 metros sobre el nivel del mar. Y estos 18 metros pues nos permite a nosotros ir a cualquier parte de esta finca de estas 88 hectáreas. Muchos me dirán, hombre, pero es que estás a nivel del mar, entonces ¿qué pasa si yo en mi finca estoy a 2000 metros sobre el nivel del mar? Es la misma cuestión. Si en la parte más alta de su finca está a 2000 metros, usted ubica sus tanques en esta parte y la altura, digamos, ya se le suma. Entonces, si la parte más alta de su finca está a 2000 metros, ubicamos los tanques allí y sus potreros están de 1990 metros hacia abajo, pues sencillamente ya esos hidrosilos le llevan a usted el agua a cualquier parte de su finca. ¿Cómo abastecen los hidrosilos? Me están preguntando aquí. Bueno, los hidrosilos, como pueden ver, esta es la montaña de los 14 metros. Entonces, aquí tenemos, digamos, el sistema completo. Esperemos que la diapositiva se le refresque. Listo, entonces aquí tenemos la represa. En esta caseta ubicamos una bomba. Aquí contamos con la fortuna de tener cerca energía eléctrica. Entonces, esta era es una parte de una finca donde anteriormente pues no había casa, no había nadie, no habían vecinos. Entonces, pues para proteger los equipos de que no se los fueran a robar, pues se hizo esa caseta vaciada en piedra, no es muy costosa hacerla. Y todas las puertas, pues digamos, son anticizalla. Y anteriormente realizábamos, como no había energía eléctrica, realizamos el bombeo con una bomba diésel, motor diésel de 10 caballos,
el cual tenía un consumo mensual de 120.000 pesos en ACPM, pero con eso lográbamos abastecer 88 hectáreas. En esa finca manejamos lotes de 220, 230 cabezas de ganado más o menos, que viene siendo una carga como de 2.3 unidades de gran ganado por hectárea, cuando anteriormente pues teníamos solo 0.87 cuando no contábamos con el sistema, pues con el acueducto. Entonces es sencillo, pasaron los años, ya llegaron vecinos, al lado de esta bomba nos ubicaron una casa, entonces pudimos cambiar esa bomba por un motor eléctrico. Entonces ya en estos momentos pagamos solamente 6.000 pesos de recibo de energía al mes. Pues ahí tenemos también un ahorro extra, pasamos de gastar y de cargar a CPM mensual 120.000 pesos, ahorita simplemente pagarle a la empresa 6.000 pesos por la energía, teniendo pues en cuenta que es un kilovatio relativamente económico. Nuestros hidrosilos, cada hidrosilo almacena 13.000 litros de agua. Entonces en esta finca lo que hicimos fue realizar 2 hidrosilos para almacenar 26.000 litros, porque digamos que un gran problema que tenemos los productores en la costa norte colombiana es que la energía eléctrica es muy deficiente. Entonces a nosotros pues se nos puede ir la energía 2-3 días, y lo que hacen los hidrosilos es pues abastecer esos animales por este tiempo, por 3 días, que es lo máximo pues que nos hemos quedado sin energía. Dado el caso de que la energía eléctrica pues no llegue durante esos 3 días, pues tenemos una bomba de respaldo de ACPM, la cual pues nos permite hacer el bombeo y no dejar los animales desabastecidos, porque como les contaba, pues un día donde los animales aguanten sed, pues estamos hablando de 15 días de producción, y en temas de cría, pues la verdad las pérdidas son cuantiosas por abortos y reabsorciones. Entonces la bomba, digamos, capta el agua de esta represa. Algunas personas me preguntaban que si no es recomendable tener las represas limpias. Como pueden ver, la pastura trata de sobreponerse en la represa, y en tiempos secos esto es una maravilla, porque tenemos que tener en cuenta el fenómeno de la evapotranspiración. Entonces, si la evapotranspiración de nosotros es alta, en nuestro caso es muy alta porque tenemos una humedad relativa en el verano baja, nosotros pasamos en el invierno, tenemos una humedad relativa del 85%, a tener en el tiempo seco una humedad relativa del 70%, sumado a fenómenos de viento, entonces la evapotranspiración de esas represas es alta. Cuando las tenemos cubiertas con pastura o con polisombra, pues logramos reducir ese efecto de evapotranspiración, y así no se nos pierde el agua, no se nos evapora. Me preguntan cuál es la distancia entre la bomba y el hidrosilo. En este caso está a 80 metros, está a 120 metros. Pero tengo casos donde, ahorita les voy a mostrar otro proyecto donde está a 35 metros de diferencia de altura y más de 200 metros de largo. Entonces, lo que nos varía la ubicación del hidrosilo y de la ubicación de la bomba es simplemente la potencia de la bomba para llevar agua desde la fuente de captación hasta el hidrosilo. Como siempre vamos a distribuir el agua a gravedad, los hidrosilos siempre tienen que estar en la parte más alta de la finca, por eso aprovechamos los accidentes geográficos. Cada finca pues, nos ofrece esas ventajas. Estas son las casetas, digamos, que hacemos para que no se nos roben el tema de las bombas ni los equipos que empleamos. Ahora ya, pues digamos que también hay unas formas más económicas de hacerlo, y es con cajas metálicas que nos protegen, pues que no nos roben los equipos. Encima, la ventaja, digamos, de estas cuartos de bombas que hacemos, se hacen en piedra, no salen muy costosas, es que en la parte superior podemos ubicar paneles solares, y estos paneles solares nos abastecen las cercas eléctricas. En la costa norte preferimos trabajar todo el tema de cercas eléctricas con panel solar, debido a la fluctuación pues en la energía, y en los sistemas de alta densidad pues nunca nos podemos dar el lujo de tener la cerca sin energía, porque los animales pues
saldrían a caminar por todo lado. Esta bomba es una bomba de un caballo de potencia y el consumo mensual de energía de esta bomba es de 6.000 pesos y abastece 88 hectáreas donde se cargan 200 animales. Este otro proyecto es un proyecto de una finca, digamos, que la tienen arrendada. Son 70 hectáreas. Como pueden ver, la persona pues no tenía planos, entonces simplemente con el GPS realizamos un levantamiento de la finca a mano, ¿cierto? Y por todo, cuando los proyectos se inician desde cero, pues tenemos esta gran ventaja de que podemos ser, digamos, el acueducto, el eje central de toda la finca. Entonces lo que se hizo, como pueden ver ahí, por todo el centro va el acueducto. Este fue un acueducto de 2.300 metros. Se utilizaron 23 rollos de manguera de pulgada. Este fue el proyecto que en la parte anterior que maneja en esas 70 hectáreas manejan 200 animales de 300 kilos en promedio y el consumo diario de agua en esta finca es de 7.200 litros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ubicaron 2 tanques de 2.000 litros, lo cual nos entrega, digamos, una capacidad en el sistema diaria de 4.000 litros de agua, pero entonces lo que se hace es bombear 2 veces al día. Entonces el trabajador llega a las 6 de la mañana, lo primero que hace es bombear, se demora entre 15 minutos, entre 15 y 20 minutos abasteciendo esos 2 tanques de 2.000 litros. Aquí no tenemos cerca ni energía eléctrica, nada, entonces lo que se hizo fue ubicar una bomba de 10 caballos de potencia, marca Kama. Es una bomba diésel de 10 caballos que nos costó, en estos momentos cuesta 2.200.000 pesos y mensualmente el sostenimiento de ACPM de esta bomba es de aproximadamente 100.000 pesos. Son 50.000 pesos quincenales que se gastan en ACPM y esta finca maneja entonces 200 animales de 300 kilos en promedio. Básicamente es un levante. Entonces el trabajador llega a las 6 de la mañana, bombea esos 4.000 litros y luego a la 1 de la tarde realiza el segundo bombeo, llenando nuevamente los 4.000 litros. Entonces abastecemos esos 8.000 litros y el consumo diario es 7.200. En el verano, como les decía, aumenta un poquito más el consumo. Entonces ya se hacen 3 bombeos. Se bombea a las 6 de la mañana, o nuevamente se bombea al mediodía y a las 3 de la tarde que termina la jornada del trabajador, pues realiza el último bombeo y listo, sencillo. La manguera va por todo el centro, entonces aprovechamos a ubicar, protegiendo la manguera, el hilo principal del alambre eléctrico. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite proteger la manguera de pisoteo de los animales y que este acueducto sea el eje central de la finca. ¿Con cuál objetivo? De nosotros poder franjear. Como pueden ver, la finca está dividida en 21 partes, pero cada conjunto de potreros se cintean. Entonces, me preguntan, pues esto nos permite tener un pastoreo de alta densidad simplemente moviéndolo con cintas. En esta finca toda la cerca eléctrica es un solo hilo de alambre que atraviesa todo el centro de la finca y perpendicularmente se hacen los potreros con cinta, se cintean, lo cual hacemos, en este momento estamos en 3 cambios diarios. La idea es avanzar en mayor densidad. La verdad, estamos muy contentos con esta nueva forma de pastoreo y lo cual redunda en tener mayor pastura. Me pregunta por aquí que por qué no colocar tanques más grandes. No se ponen tanques más grandes porque son más costosos. Un tanque de 2.000 litros de Rotoplas, que es la referencia que manejamos, que ofrece garantía de 30 años, nos cuesta alrededor de 450.000 pesos.
mientras que un tanque de 1.000 litros pues puede estar valiendo 2 millones. Entonces preferimos usar tanques de 2.000 litros y simplemente se ponen en serie. Entonces, por decir alguna finca que requiera más de 10.000 litros, simplemente se ponen 3 tanques de 2.000 y se realizan 2 llenados al día. Ahora, si la persona quiere solo realizar un bombeo, pues se le ponen 5 tanques de 2.000 litros, se ponen en serie y de esta forma se pueden ahorrar un 70% en los costos de los tanques. Aquí vemos con un tractor, simplemente con un subsolador, se enterran las mangueras y donde ven la parte amarilla ya se ubicó la represa, aprovechando, digamos, toda el área de captación de agua de los vecinos. Entonces, todo el agua de estas fincas confluyen donde está esa retroexcavadora. Entonces, ahí realizamos una represa de 10.000 metros cuadrados, de 1 hectárea, y aquí están ubicados los 2 tanques de 2.000 litros que les dije. Aproximadamente desde donde están los tanques a donde está la represa son 300 metros. Esos 300 metros se hacen, digamos, son de 2 pulgadas, entonces la bomba está ubicada ya al lado de la represa, se bombea a estos 2 tanques de 2.000 litros con un motor de 10 caballos. El que tiene energía eléctrica, pues su bomba o su motor es eléctrico, y el que no pues tenga energía, pues lo puede hacer ya sea con paneles solares, que no lo recomiendo en ciertas zonas y por el tema de costos, pero entonces puede ubicar una bomba gasolina o una bomba diésel. Me gustan más los motores diésel porque son motores más robustos, y la gasolina en la finca literalmente coge patas, porque muchos trabajadores pues los medios de transporte son las mismas motos, entonces terminan ustedes comprándole, o sea, tanquean las motos de ellos de cuenta de la gasolina de la finca. Entonces, para evitar, digamos, este tipo de cosas, pues se hacen con ACPM. O el que tenga la energía eléctrica, pues se pone la energía eléctrica, sale aún mucho más económico. Entonces, luego, esto es la salida en todos los potreros. Cada potrero tiene su hidrante y cada hidrante entonces ya se conecta a los bebederos. En esta foto, bueno, en esta finca son la finca que maneja el lote de 200 cabezas de ganado, y utilizamos 2 bebederos de 500 litros. Con eso abastecemos las 200 cabezas de ganado. Estos tanques, o sea, la gran mayoría de sistemas los realizamos con manguera de pulgada, porque todas las salidas de los bebederos, las salidas es en un diámetro 3/4. Entonces no tiene sentido vos hacer todo un sistema hidráulico con manguera de 2 pulgadas para finalmente reducir a 3/4. Entonces, desde que se tenga un buen diseño, es suficiente con manguera de 1 pulgada, y ya los hidrantes entonces nos hacen la reducción a 3/4 y se conectan directamente a los bebederos. Les cuento, les doy un tip, ya no estamos trabajando más con estos bebederos de 500 litros, preferimos trabajar con bebederos de 250 litros, que se mueven más fácil por los colaboradores. Y entonces lo que hacemos es, donde antes teníamos 2 bebederos de 500 litros, pues ahora ya ubicamos 4 bebederos de 250 litros, con esos 1.000 litros es suficiente. El caudal que estamos garantizando siempre a la salida de los bebederos es mínimo 5 litros por segundo, lo cual pues siempre garantiza que los animales tengan su agua permanente. Aquí vemos en una tierra que es completamente, pues una tierra muy plana, ubicamos los hidrosilos. En esta foto es el proyecto que les dije de 36 hectáreas. El hidrosilo mide solo 4 metros de alto y la salida es una manguera de 1 pulgada y abastece perfectamente esas 36 hectáreas. Y como les digo, siempre la manguera va protegida por el alambre eléctrico. Entonces, en el callejón vemos aquí la manguera donde se ve, digamos, la zanja, ahí está la manguera,
y ahí está protegida por un alambre eléctrico que es el callejón principal de la finca. Ya lo que se hace es como pueden ver aquí con la cinta, perpendicularmente se les da a los ganados aproximadamente un área de 2.500 metros cuadrados y se mueve sucesivas veces al día para garantizar siempre el consumo de pastos a los ganados y siempre tienen su agua. Otra caseta hecha con piedra, esta también tiene como pueden ver, la represa está al lado, se ubica la caseta de piedra y entre la caseta pues se pone su puerta y aquí tenemos su impulsor, este cuenta con panel solar, aquí tenemos una bomba eléctrica de 1,5 caballos y encima de las casetas se ubican los paneles solares. Estos paneles solares van protegidos por ¿cómo se llama? Unos perfiles metálicos anti-cizallas para que no se los roben y van anclados a la plancha para que nadie pues se robe los paneles solares. Como les digo, esta es la ubicación pues de nosotros, de nuestro predio. La temperatura que manejamos es 35 a 40 grados centígrados en promedio. La humedad relativa va entre 85 y 90 milímetros, perdón, y 90%. La pluviometría es de 700 a 1200 milímetros. Aquí vemos la radiación solar. Córdoba tiene una radiación solar aproximadamente entre 4 y 4.5 kilovatios hora metro cuadrado día. Se los digo para que tengan en cuenta, ahorita hay un boom muy grande de bombas solares. Tengan en cuenta este mapita de radiación solar, porque hay zonas donde la nubosidad es muy alta y se están quedando cortos con los paneles solares y las bombas entonces no son capaces de abastecer el caudal que requieren los proyectos y se están quedando sin agua. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no cometan los errores. Nos llaman mucho a que les ayudemos a solucionar este tipo de problemas y pues se puede evitar simplemente viendo esta gráfica. La radiación solar más alta de Colombia, como vemos, siempre es hacia el norte, todo lo que son los departamentos de La Guajira, del Cesar, del Magdalena, manejan una radiación solar alta. En segunda escala, pues estamos en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar, la parte norte de Santander y Antioquia manejan una radiación muy similar, pero la nubosidad sí es completamente distinta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando comenzamos, digamos, todo este proyecto de cosecha de agua, comenzamos en enero del 2012, aprovechando todo el tema de línea clave y con la cosecha de agua, pues en 7 años ya tenemos el predio de esta forma. Son fotos tomadas en la misma época, donde tenemos que en enero del 2012 teníamos una tierra prácticamente desertificada y ya en el 2019 pues es otro cuento. Logramos pasar de 0.88 unidades de gran ganado por hectárea a tener una carga actual de 2.3 unidades de gran ganado por hectárea en 200 hectáreas, que es la extensión que manejamos. Y en el otro predio manejábamos de 70 hectáreas, se tomó con una carga inicial de 1.2 unidades de gran ganado y con el acueducto y con el diseño, digamos, respetando todo el tema del pastoreo y manejando el tema del acueducto, pues en estos momentos tenemos una carga de 3.3 unidades de gran ganado. Muy contentos y bueno, aquí les dejo mis datos. Cualquier duda o inquietud, con el mayor de los gustos, los podemos atender por el WhatsApp o si quieren, aquí está mi contacto de la empresa, les dejo mi correo y cualquier inquietud o con Diego, con el mayor de los gustos, siempre a la orden. Y los invito entonces a que visiten la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, Coganar. Tenemos cuentas en Instagram, en Facebook y bueno, es una iniciativa y somos bastantes ya los ganaderos que estamos vinculados, muchos ganaderos de toda la parte de Córdoba, Sucre, tenemos ganaderos también del Atlántico, Magdalena Medio, de Antioquia. En Trópico Alto se cuenta con la experiencia de un gran amigo, el señor Bernardo Villa, que tiene
una lechería especializada, muy bien montada, muy bien planificada, muy bien estructurada y respetando siempre, digamos, la naturaleza. Hay que ser y pensar siempre en sostenibilidad. Y bueno, Diego, contame, ¿qué inquietudes tenés? Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. Pues también pues ha sido como respondiendo prácticamente a las charlas a medida que van saliendo a medida que van saliendo las preguntas en la charla, pero pues yo había sacado unas por aquí, pero pues en cierta manera creo que se han ido respondiendo a través de la charla. Entonces, por ejemplo, Luis Fernando Suárez decía, ¿cuál es la mejor manguera y accesorios para iniciar en el sistema de agua? Ya pues nos hablaste que, pues es mejor el tema de toda la manguera esta ¿me ayudas? Manguera de polietileno, Polietileno, hacerlo antes con que manguera de PVC, ¿no? polietileno. Correcto, ahí les hago una acotación y es que verifiquen muy bien el proveedor de manguera porque se ve mucho que esta manguera, hay empresas pues, como un poco irresponsables que lo hacen con bolsas plásticas recicladas. Eh, entonces, este tema hace que las mangueras pues si cristalicen más rápido y les duren pocos años. O sea, mangueras que en un año ya no tienen nada. Entonces, revisen muy bien el tema de calidad y de garantía y de respaldo que les ofrecen las empresas. En Medellín y en Bogotá hay muchos proveedores serios de manguera que lo realizan con polietileno virgen y otros que realizan mezclas entre plástico reciclado y polietileno virgen. También son buenas. Entonces, ¿cuál es el diámetro? El diámetro que trabajamos nosotros, idealmente de 1 pulgada. De una, Hemos visitado, tenemos proyectos que estaban montados con mangueras de 4 pulgadas y les hemos hecho toda la red, fincas grandes con manguera de 1,5 pulgadas. Entonces, mira el cambio. Una finca de 1.600 hectáreas donde la manguera principal era de 4 pulgadas y se redujo, o el diseño que le hicimos fue con manguera de 1,5 pulgadas y los ramales con mangueras de pulgada. bueno, Juan, pero Trabaja perfectamente. en ese caso, por ejemplo, con base en una pregunta que nos hicieron, si se tiene una pendiente de 45 grados, ¿qué es más recomendable usar? ¿Una manguera de media o de pulgada? Pues por el tema de que si los acoples aguantarían la presión que se coge en unos 500 metros de bajada. Lo resiste perfectamente. Entonces, no me gusta, ¿por qué no me gusta trabajar, digamos, en este caso con la manguera de media? Porque siempre las salidas de los bebederos siempre son 3/4. Los bebederos a nosotros nos reducen a 3/4 la entrada de agua. Entonces, si tenemos la manguera principal de media, el caudal que le entra, mira que estamos pasando de un diámetro de media a un diámetro 3/4. Entonces, ahí tenemos una pérdida de presión muy grande porque tenemos una expansión y en esa expansión se pierde mucha presión y aparte que como lo tenés en media, el caudal que llega a ese bebedero es muy lento. Entonces, cuando vos manejas un solo lote, que es lo que estamos haciendo ahora, va a ser insuficiente. Los animales entran a tomar agua y la reposición del agua en los bebederos es insuficiente para la demanda. Entonces, vas a ver o lo vas a notar que en las bostas de los animales vas a empezar a ver una especie de anillado. Ese anillado que nos está diciendo que ese animal le está haciendo falta mayor consumo de agua y generalmente está asociado porque el caudal de entrada a ese bebedero es insuficiente. Entonces no le recomiendo el tema de la manguera de media. Además, Diego, que es un ahorro, digamos, menor. Una manguera de media comparada con una manguera de pulgada en precio, por rollo, la diferencia son 30.000 pesos. 30.000 pesos en un proyecto, digamos, de 2 kilómetros, son 600.000 pesos. 600.000 pesos que vos lo recuperas en 3 meses con la eficiencia que logras cuando tenés un acueducto en tu finca. La idea de los sistemas es que el retorno de la inversión sea menor a un año.
Bueno, y por ejemplo, sí, hay un tema, una pregunta asociada con costos. Tienes, digamos, o sea, yo me imagino que cada finca varía dependiendo de las necesidades, pero hay un promedio o cómo haces para calcular que en un año haya el retorno de esa inversión. Sí, Diego, mira, eh, tenemos que tener en cuenta que hay costos fijos que, como su nombre lo indica, son independientes del volumen de terreno que tengas. Entonces, por ejemplo, un proyecto de 100 hectáreas comparado con un proyecto de 10 hectáreas, siempre, digamos, hay un costo que es fijo. ¿Cuál va a ser ese costo fijo? La bomba, digamos que la bomba para el proyecto de 10 hectáreas es muy similar a la bomba que vas a manejar en el proyecto de las 100 hectáreas. Entonces, obviamente cada proyecto pues tiene su grado, digamos, su cálculo diferente, pero hay costos que se manejan muy similares. Lo que son los tanques para un proyecto de 100 hectáreas, los tanques de 2.000 litros, pues cuestan lo mismo que para el proyecto de 10 hectáreas. ¿Cuál es la diferencia? Que el proyecto de 100 hectáreas pues se va a llevar, digamos, 3 4 tanques más. Pero para tener una cifra como en la cabeza, eh, con para un proyecto de 70 hectáreas, los costos de manguera, accesorios, bebederos, tanques, manguera, mano de obra y demás, estamos hablando de 8 millones de pesos para 70 hectáreas Bueno, no, para el como beneficio que referente. representa, pienso que es un costo mínimo, ¿no? Porque a veces pensamos que es más caro. Yo pues siempre tenía la idea de que era un poquito más costoso, pero para el beneficio que trae, creo que, como dices, fácilmente se puede pagar en un año, ¿no? Correcto, o sea, esa es la idea, Diego. O sea, mira que en un proyecto de 70 hectáreas, el, el costo del acueducto estamos hablando de 7 millones de pesos. Si lo querés hacer, digamos, con caseta, protegiendo las bombas, te llegaría a 10 y esos 10 millones en una finca de 70 hectáreas, duplicando la carga, lo pagas en 6 meses. Entonces, mi invitación es a que cosechen el agua y realmente le pierdan, digamos, el miedo a realizar un acueducto. Un acueducto bien planeado, bien planificado, es económico para, la, para el beneficio que nos puede dar. Y Oye, no hay proyecto chico ni hay proyecto grande, o sea, tanto la finca pequeña de 1 hectárea como el predio grande, las necesidades hídricas son las mismas. Lo que nos cambia es el volumen de animales que manejamos, pero la demanda de agua siempre va a ser necesaria. Juan, Y contame. sí, mira, Ángel Narváez eh, nos hace ya 2 veces esta pregunta, yo la tenía que anotar y me parece muy buena. Dice, utilizo polioducto para la red, tengo el problema de taponeo por una capa que se hace entre la manguera, o sea, sarro. ¿Algún método para evitar este tipo de tapones en las mangueras? Mira, digamos, esa misma problemática nos encontramos donde Hernán Arango, donde Beto. Cuando las aguas son tomadas de pozos subterráneos, eh, hay veces vienen, digamos, con una carga de sólidos alta. Entonces lo que hacemos, o digamos la solución que le estamos dando a Beto, por ejemplo, es hacer unos filtros con gravas y arena, asemejándonos, digamos, como para que lo tengan de símil y de referencia, como los filtros que usan las piscinas. Si has visto la parte de máquinas de las piscinas, pues tienen unos filtros sellados y esos filtros lo que tienen por dentro son gravas de distinto diámetro y arenas de distinto diámetro, que lo que hace es que cuando el agua pasa,
pues salga clarificada. Entonces con Beto, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un filtro muy económico con un tanque de 2000 litros, se llena de grava 3/4 y otra parte con arena gruesa, y entonces el agua pasa por ese lecho y toda la nata queda en la parte superior y ya el agua para los potreros sale clarificada. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, digamos, con el tema de las redes hidráulicas, es que la persona que se las diseñe y que se las ponga en marcha les garantice que ustedes puedan bombear en el sistema con la misma bomba con la cual ustedes hacen el llenado a los tanques. Me explico. Cuando tenemos, por ejemplo, en los predios fugas de agua, a nosotros regularmente en un año nos puede ocurrir 1 o 2 veces que los tanques pues se queden sin agua, y es porque hay una fuga, digamos, en campo. Entonces, un ganado, pues no sé, qué sé yo, una res dañó un flotador del bebedero, o la manguera por algún motivo alguien la cortó, o lo que sea, y tenemos una fuga de agua y los tanques se vaciaron, pues lo que hacemos es bombear directamente, cerrando con 2 llaves, se cierra, ya que el agua desde la represa no vaya al tanque alto, sino que vaya directamente a la red hidráulica. Y nosotros le sacamos todo el aire a las mangueras en cuestión de 5 minutos. Entonces, donde anteriormente resolver un problema de aire en las mangueras nos podría demorar más de un día, en estos momentos lo estamos haciendo en 5 minutos. Lo que hacemos es bombear directamente la línea, y la manguera que nosotros empleamos pues soporta o está hecha para resistir más de 80 libras de presión. Y la bomba más o menos nos está bombeando entre 35 y 50 libras. Lo que hacemos es ubicar unas válvulas reguladoras de presión que cuando por algún motivo la red pues tenga una presión superior a la que está hecha para soportar y no dañar la manguera, pues estas válvulas inmediatamente se activan y nos liberan presión en la manguera para que no se estalle. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es costoso que la bomba bombee directamente en la red hidráulica. Es cuestión de poner 2 válvulas, y 2 válvulas no cuestan más de 80.000 pesos. Tener en cuenta también el tema de las ventosas. No, o sea, tenemos muchas preguntas, Juan Camilo. Dice, esta la hablamos tú y yo, y es sobre el tema de que si la posibilidad de trabajar sin enterrar las mangueras. Entonces, ¿por qué no nos cuentas lo que me dijiste a mí de trabajar con esta manguera con recubrimiento UV? Claro, esta es una nueva tecnología. Básicamente los chilenos son muy expertos en todo el manejo de filtros por la industria camaronera que ellos manejan. Entonces, hay digamos, un nuevo material que incluso lo están utilizando en las grandes ciudades nuestras, donde los acueductos ya no los están haciendo con PVC, sino con este tipo de mangueras. Es una manguera que tiene un recubrimiento con un protector UV, digamos, es el mismo recubrimiento que le están poniendo a las, ¿cómo se llama esto que utilizamos en las cercas eléctricas? A los aisladores. Estos aisladores que utilizamos, que ya vienen con filtro UV, bueno, estas mangueras ya vienen con un filtro UV que lo que hace es que las vuelven inmunes a los rayos ultravioleta, y hacen que las mangueras no se cristalicen. Entonces, digamos, para predios donde no es posible enterrar la manguera, ya sea porque las condiciones topográficas no permiten que haya un tractor, o porque son terrenos que son pedregosos, o que la topografía es demasiado quebrada y no hay forma de que sea enterrado con un tractor, pues la posibilidad que lo que estamos dando es que estas mangueras del acueducto pues no sean enterradas. Entonces simplemente vemos la manguera, va por todo, digamos, protegida por la cerca eléctrica, y va por encima del suelo. Entonces esto nos ahorra muchos costos, porque no hay que abrir zanjas manuales para enterrar la manguera,
y nos van a durar los mismos 20 años que una manguera común. De hecho, yo tengo en estos momentos mangueras de 18 años que me trabajan perfectamente y creo que me pueden durar otros 20 años más. Entonces, cuando uno hace una inversión y el retorno es menor a un año, pues Diego, mira, en estos momentos estamos aprovechando el acueducto desde el año 2002 sin ningún problema. Entonces, esto es una gran ventaja para este tipo de proyectos donde es imposible enterrar la manguera. Ahora, ¿cómo se hace, digamos, en los cruces donde necesariamente tiene que haber un broche y la manguera nos queda por encima del suelo? Entonces, cuando los animales hagan el cambio de potrero por el callejón, nos van a perforar la manguera, pues lo que hacemos es utilizar tubos reciclados. Vamos a las chatarrerías y conseguimos tubos galvanizados o tubos de acero que compramos por kilo y pues protegemos, se enchaqueta la manguera y de ese modo lo que los animales van a pisar es un tubo de acero y sale económico que ponernos a comprar un tubo pues galvanizado solo para esto. Entonces vamos a las chatarrerías y allá encontramos cuando desmantelan las industrias químicas, encontramos mucho tubo de acero que nos venden el kilo a 600 pesos. ¿Ibas a explicar Entonces, algo de esta imagen que pusiste? Sí, por aquí había alguien que pregunta, creo que fue el señor Don Pedro, ¿qué tipo de manguera recomiendas del hidrante al bebedero? Nosotros utilizamos esta manguera bicolor. Nos parece muy sencilla de manejar por ser flexible, entonces hace que nosotros podamos rotar los bebederos en sus puntos, en los potreros. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que, como siempre sabemos, los animales siempre llegan a tomar el mismo punto en los bebederos, pero con este tipo de manguera podemos rotarlos. Entonces, generalmente cuando hacemos la segunda rotación, los ganados no van a tomar agua en el mismo punto donde ubicamos en la primera rotación el bebedero, con el ánimo de que el área alrededor de los bebederos no se vuelvan calvas, porque generalmente cerca a los bebederos y a los saladeros, pues los animales estean y esto hace que el forraje en esas partes pues muchas veces desaparece. Entonces, este tipo de manguera nos permiten tener esa flexibilidad. Si no es una manguera que es económica, también se puede hacer. Ahora hay otro tipo de manguera que es anti-cizalla y es la manguera que se utilizan en las redes contra incendio de los edificios. Es una manguera un poquito más costosa, pero es plana. Entonces esa también es muy buena para usted mover, digamos, grandes segmentos de manguera. Nosotros lo hacemos con este tipo de manguera, 10 metros de largo. Entonces esto nos permite jugar con el bebedero siempre moviéndolo 10 metros. Entonces es muy sencilla, es económica y siempre está protegida por la cerca eléctrica, entonces los animales no la pisan. Bueno, Juan, pues no sé si hay alguna pregunta que hayas visto por ahí que quieras responder. Hay un tema con las ventosas. No sé si la por aquí veo el tema de los ventosas, pero antes de eso le voy a contestar una que nos hace el señor Jaime Enrique Sánchez Sánchez. Él nos dice que hablamos de hidrosilos, que cómo los hacemos, quién los construye, costos de un hidrosilo, materiales, etcétera. Bueno, estos hidrosilos los fabricamos nosotros mismos en las fincas. Pues nosotros tenemos las formaletas, mandamos a hacer formaletas con hierro y una lámina galvanizada. Pues tenemos formaletas para construir hidrosilos de 2 metros de diámetro por 50 centímetros. Entonces, cuando hacemos el cálculo de cuánto nos almacena de agua cada anillo del hidrosilo, pues tenemos que aproximadamente nos almacena 1.750 litros de agua. Entonces, para tener, digamos, en tema de costos, realizar un hidrosilo de 13.000 litros de agua cuesta aproximadamente 5 millones de pesos a todo costo, con hierro, arena, cemento y mano de obra. Y te almacena 13.000 litros de agua y te da
pues te da una capacidad muy buena para abastecimiento de agua. ¿De qué depende digamos, la capacidad de anillos? Es ya dependiendo de la demanda de agua de cada predio. Entonces, por eso las formaletas que tenemos son para 1.750 litros de agua, y ya dependiendo del área de la finca, pues se hace el número de anillos que necesite. Esos hidrosilos los hace, pues son muy fáciles de hacer. Realmente no tiene ningún misterio, y lo único que necesitan son las formaletas. Vamos entonces para la pregunta de la ubicación de las ventosas. Las ventosas deben de estar ubicadas en los cambios de pendiente. Entonces, cuando tenemos, digamos, una tierra ondulada, entonces siempre, digamos, la parte más baja, lo que llamamos los picos, y tenemos los valles. Los valles, digamos, la parte de abajo, pues, de la montaña. Entonces el hidrosilo, las ventosas las ubicamos antes de la subida y antes de la bajada. ¿Me hago entender? Cuando hay el cambio de pendiente de un lado hacia el otro, se ubica una ventosa. Entonces, digamos, entre dos montañas se ubica la ventosa a la bajada de la primera montaña y a la subida de la segunda. Se ubican las ventosas. O sea, hay que poner dos, una al final y una al Correcto. Una después. Bueno, Juan, pues nada, ahí están los agradecidos. Sí, otra pregunta, ¿cómo evita el taponeo de manguera por el sarro? Sí, esa fue la que hablamos, que nos contaste la experiencia. Esa con ese tema. Ahora, hay otro tip, y es que generalmente en los hidrosilos la salida de agua la hacemos aproximadamente entre 30 y 40 centímetros sobre el suelo. Entonces, esos 30 o 40 centímetros, ¿qué nos va a garantizar? Que todo el sedimento que tenga el agua pues quede en el fondo del tanque y no nos vaya a las mangueras a taponar todo el tema de los flotadores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los fabricantes, de hecho, si ustedes ven un tanque plástico, la salida de agua siempre está una cuarta por encima del suelo. Precisamente es para eso, para que no se tapone con el sedimento. Ahora, cuando el agua es demasiado cargada de sedimento, pues sí tenemos que acudir a un filtro, y lo podemos hacer de forma rudimentaria, como les dije, con gravas, para no tener necesidad de comprar un filtro pues especializado, que pues digamos que tratar agua pues es costoso, teniendo en cuenta los volúmenes que manejamos en ganadería. Bueno, Juan, la gente muy agradecida, excelente charla, muchas gracias, muy buena charla, muy buen expositor, explicaciones técnicas muy sencillas, felicitaciones. Camilo, la gente agradecida totalmente. Y pues, Diego, no, con un gusto, hermano, estamos para servirles, para ayudarles en todo lo que requieran. Si quieres, por aquí alguien... Vuelve a poner la diapositiva de tus datos para que la gente se quede con ellos, los que necesiten con Juan Camilo. Ahí él nos va a poner los datos, su correo, su número celular. Por ahí había un comentario del señor, del doctor Aristizábal, y es que a veces nos tomamos las cosas a la ligera, y pues al tomarnos las cosas a la ligera terminamos incurriendo en gastos mayores, porque precisamente hay cosas que desconocemos, y para eso están los expertos, por eso están estas charlas, para eso están las personas así como Juan Camilo, para darnos una asesoría que al final de cuentas estoy seguro que va a salir muchísimo menos costoso que nosotros ponernos a inventar. Entonces, todo esto no es simplemente, aquí tengo lo más alto, aquí esto se va en bajada y listo, metamos manguera y hagámosle, sino tiene su ciencia. Entonces, Diego, invitado, pregunta que si va a quedar grabada pues esta, digamos, la presentación, si la vas a poner, no sé, en YouTube o queda en Facebook. Nosotros ahorita no tenemos YouTube. La idea es que yo pueda tomar, ya llevamos 5 charlas, las pueda tomar, les puedo hacer una edición
y las pueda empezar a poner a YouTube. Pero mientras tanto, las charlas, tal cual salieron desde el minuto 1 hasta el minuto 2 horas con 13 que llevamos ahorita, van a estar aquí en la página del grupo de Ganadería Regenerativa Feliz. Lo pueden compartir para que otra gente lo vea, y aquí van a quedar siempre grabadas. Si ustedes van bajando, de pronto hay mucha información, pero ustedes van a encontrar las 5 charlas. Ya cuando tengamos nuestro canal de YouTube, allá lo van a poder ver sin otro tipo de interrupciones, porque aquí hay muchas publicaciones que estamos tratando de poner a diario. Diego, hay una pregunta que nos hace, se me cerró en estos momentos, pero la alcancé a medio ver, si me la puedes decir, y tenés tiempo, que nos la escribe nuestro amigo Mauricio Escobar. Dice, los pozos profundos se pueden usar como reservorios de agua, como tanques, surtiéndolos el invierno. O sea, él ya lo había hecho también, qué pena con Mauricio, pero sí. Pues él, o sea, él dice, puedo llenar los reservorios de agua para el verano, es decir, surtirlo. ¿Tendrá límite máximo de llenado? Diego, el tema de, bueno, responde a Mauricio, el tema de los pozos subterráneos es, si tienen calculado el volumen de la bolsa de agua que tienen, sé de una empresa en Barranquilla que lo hace como con un sonar, y por medio del sonar calculan como el área de esa bolsa de agua subterránea. Esa bolsa, digamos, esos pozos, yo podría eventualmente llenarlos, ya sea con agua de, digamos, con agua lluvia. Entonces, digamos, si estoy en campo abierto, una alternativa sería hacer como una especie de techo con láminas, con hojas de zinc, de tal modo que las hojas pues nos realicen, digamos, la caída de las hojas de zinc, no mucho, y que toda el agua, pues, digamos, va conducida a una canaleta, y esa canaleta, con tubería, hago que toda el agua lluvia que capta ese techo vaya al pozo, al agua subterránea. Esa es una forma de llenarla. Otra forma sería por medio de capilaridad. Digamos, bueno, se aprovecharía, digamos, la línea clave. Aquí ya entraría, digamos, como el concepto de línea clave, de ver dónde están todas esas aguas de escorrentía y hacer que esas aguas de escorrentía, por medio de una zanja, vayan digamos, a parar a esa agua subterránea. Él hablaba de llenarla de pronto desde una quebrada también con motobomba. Pues me imagino que el costo ya viene siendo diferente por todo el tema de la bombeada, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, Mauricio, digamos, tiene una ventaja, no sé si la pregunta me la haría por el predio de ellos en Planeta Rica, y es que él tiene un cuerpo de agua siempre constante recorriéndole la finca. Entonces él ahí tiene una bomba de ariete, y la bomba de ariete, pues el costo de operación de una bomba de ariete es gratuito. Bueno, porque, ¿no? Todas esas formas también de hacer bombeo, aprovechando pues sin tener que pues en gastos extras, sino utilizando la misma, pues en este caso la gravedad. Correcto. Entonces él con esa misma bomba de ariete pues podría llevarla con manguera y llenar sus pozos subterráneos. Ahora, yo más que buscando ahora aguas subterráneas, pues me iría por la opción, pues si por tema de área y de costos no es, digamos, muy económico realizar un Hagway o una represa, podrían comprar de estas bolsas de polietileno que les mostré en la parte, pues en la presentación, y ahora hay bolsas, digamos, de 10 metros cúbicos que cuestan $100. Entonces, digamos, por una persona que necesita almacenar 100 metros cúbicos de agua, que son 100 mililitros de agua, que pues, es un agua bastante importante, pues compraría 10 bolsas de estas y que le costarían $1.000, aproximadamente 4 millones de pesos. Entonces, tienen la ventaja de que son bolsas que tienen garantía de 20 años y son muy económicas, pues para
para lo que representa tener agua en un predio y las ponen en serie. Entonces, digamos, la persona que necesite 50 metros cúbicos de agua, entonces compra 5 bolsas de 10 metros cúbicos. Lo que hablábamos Y ayer. eso correcto, y esto te lo despachan, pues te lo despachan inclusive los grandes fabricantes están en China. Pues ahorita pues por todo este tema de la pandemia y eso, que está un poquito restringido el tema de las importaciones, pero México también la realiza y son de muy buena calidad. Y aprovechando que tenemos TLC con México. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muy amable, muy agradecido. Diego, gracias por acompañarnos. Regeneratal. Por ahí entró una amiga, Edith Rojas, quiero saludarla. Es una mujer ganadera aquí del Magdalena Medio. Saludos a la señora Edith Rojas, gracias por conectarse. Entró un poquito tarde, pero ahí queda la charla grabada para ella y para todos los que quieran verla. Juan Camilo, muchas gracias nuevamente, muy agradecido. Ahí están toda la gente dándote los agradecimientos de las charlas más largas. Diego, a vos. Una charla que tiene muchísimos. Lo que quieran que les comparta la presentación, con gusto me escriben a ese correo o por el WhatsApp me lo pueden dar y yo con mucho gusto se los envío. Diego, cuídate mucho. Saludos a la familia, hermano. Saludos a la familia, a tu esposa, muy agradecidos y quedamos en contacto, ¿listo? Y a todos. Igual, cuídate, Diego. Tengan en cuenta que vamos a poner la publicidad porque este jueves venimos con otro tema. Eso aquí es uno tras otro, entonces ya les voy a decir el título de lo que se nos viene ¿qué? Bueno, es una charla sobre ganadería pasto, sobre una persona que nos está ayudando también en la página, el doctor César Cáceres Mantilla. Nos va a hablar mucho de números, mucho del tema, cómo se puede mejorar la productividad. Así que los invito este jueves, y ahorita queda la publicidad hecha para el nuevo Regeneratalks. Juan Camilo, perdón. Excelente. Diego, cuídate mucho. A todos, entonces quedan invitados para este jueves nuevamente a las 4 de la tarde. Listo, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí quedan grabadas las charlas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Ganadería Pasto, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y aquí en nuestro grupo, Ganadería Regenerativa Feliz. Si alguno quiere, desea y está empezando en todo este tema de Ganadería Regenerativa Feliz, entre al grupo, genere sus preguntas, trataremos de respondérselas. Si no, escríbanme personalmente. Tenemos grupos, por así decirlo, de apoyo donde podemos meterlo a un grupo de WhatsApp y entre todos podemos apoyarle de pronto de una manera colectiva con sus dudas que tengan. Muchas gracias a todos, muy amables y una feliz noche. Oigan, y recuerden, suscríbanse al canal, denle like y compartan con otros.